Vale, bienvenidos amigos, bienvenidos aquí a Energías y Misterios en Radio Speed, en el 107.2 de la FM. Hoy, como siempre, con nuestro amigo Juan Carlos Chávez, un servidor David Flor, vamos a hablar de misterio y de un personaje totalmente desconocido y olvidado para el mundo del misterio y la ufología. Hablamos de Joseph Allen Hynek, nacido el 1 de mayo de 1910 y que falleció el 26 de abril de 1986. Joseph es recordado por su investigación sobre fenómenos ovni. Intervino como asesor científico en 3 estudios ufológicos: el proyecto SIN de 1947 a 1949, el proyecto Gunhei de 1949 a 1952 y el más conocido, quizás, el proyecto Libro Azul de 1952 a 1969. Posteriormente y durante décadas se dedicó a investigar el fenómeno ovni por su cuenta y riesgo. Hablamos de un gran desconocido y para eso tenemos aquí a nuestro amigo Juan Carlos Chávez, que como cada semana nos iluminará sobre este personaje totalmente desconocido para muchos. Juan Carlos, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, siempre pasa. Bien, aquí estamos. Estábamos mirando precisamente el tipo de característica de hoy, de que hablamos. Y hablamos de un señor que, como tú dices, bien, es un gran olvidado, porque si te fijas hoy en día, la ufología, pues es un galimatías de información. Nadie parece tener un mínimo atisbo de poner un orden sobre, por ejemplo, lo que son los fenómenos cercanos, los por categoría. Y este señor, pues, como tú bien dices, estuvo implicado en varios de los proyectos principales de los Estados Unidos, todos ellos secretos, aunque posteriormente todos hemos terminado conociéndolo. Pero una cosa que hizo muy importante, que es posteriormente al, como dijiste, al proyecto Libro Azul, es trabajar por su cuenta y creó pues una serie de protocolos, unas directrices, ¿no? Digamos, unas categorías de lo que eran los fenómenos de encuentros, ¿no? Encuentros cercanos, por ejemplo, de primer tipo, de segundo tipo, de tercer tipo. Conocemos bien el del tercer tipo por la película, Encuentros en la tercera fase, ¿vale? Interesante porque en la película precisamente una persona que estuvo bien implicada fue precisamente este señor, que estuvo de asesor para Steven Spielberg para crear, digamos, todo lo que era hacer un caso creíble, ¿no? Bueno, pues y acaso, por ejemplo, pues vamos a hacer un recorrido por lo que son todos los que eran los proyectos originales. Por ejemplo, el que tú has dicho primero, el proyecto SIN o Signo, que es un proyecto que es interesante porque se crea aproximadamente 6 meses después del primer contacto, digamos, con ovnis, oficialmente, ¿no? Como es el Kenneth Arnold, ese caso de Kenneth Arnold en 1947. Pues en octubre de ese año, más o menos en septiembre-octubre de ese año, se crea el proyecto Signo, lo que viene a explicar o a decir que realmente los Estados Unidos estaban, digamos, enfrentándose a algo que desconocían totalmente. Bueno, duró solamente 2 años. En ese caso estuvo metida la CIA a fondo, la Fuerza Aérea también. Y bueno, digamos que dentro del proyecto pues había varios otros proyectos, ¿no? Como era el proyecto Saucer, o sea, platillo o que venía a ser lo del platillo volante. Bueno, aunque básicamente todos estos tipos de proyectos quedaron al final como proyecto Signo, ¿no?
Bueno, es interesante porque en este caso, por ejemplo, pues estuvieron realizando ciertas investigaciones, bueno, pues todo lo referente a los casos que se estaban produciendo a partir, ya digo, del caso de Kenneth Arnold. Pero, ya digo, después de 2 años, supongo que ante la falta de, digamos, una coherencia en la investigación o unos pasos a seguir, unas pautas, pues dejaron, bueno, cerraron el caso, este proyecto, pero dieron lugar al proyecto Grunge, o no, Pro Grunge, no, que eso es grunchero, proyecto Grunge, que es en realidad Grunge, que bueno, es como proyecto Rencor, ¿no? El caso es que el proyecto Rencor, que es posteriormente, que lo tengo por aquí también, ya empieza a delimitar, digamos, cierta fenomenología. Por ejemplo, intentan, por ejemplo, realizar, por ejemplo, interpretación, ¿vale? De varios objetos, por ejemplo, para detectar cuáles son los fenómenos convencionales de los que serían un poco extraordinarios. El caso, por ejemplo, también a nivel psicológico de lo que sería la histeria colectiva, fenómenos de histeria colectiva. Recordemos que todavía tenían muy claro en la mente el caso precisamente de esta Orson Welles, de esta bueno, programa radiofónico La Guerra de los Mundos, la que liaron. que fue parda, o sea, la liaron parda. Pues entonces ellos tenían en cuenta precisamente todo este tipo de fenomenología, ¿no? De por qué podía ocurrir, ¿no? También, por ejemplo, empezaron a investigar a países cercanos, incluso a constructores de los mismos Estados Unidos, ¿vale? Como Grumman, McDonnell Douglas y tal, ante la posibilidad de que estuvieran realizando proyectos secretos a partir del material que se había confiscado a los alemanes. Digo, desde lo que se había confiscado en la Antártida, que se sabe perfectamente que en la base 211 hubo bastante jaleo, como el material que se iba incautando en Alemania. Mucho de ese material que estaba incluso escondido todavía. Y entonces, pues básicamente, pues siguieron todo ese tipo de pautas, ya que si vemos, por ejemplo, en relación al proyecto Signo, Grudge, por ejemplo, ya empezaron a crear esas pautas, ¿no? O sea, a tener por lo menos una base, ¿no? También, por ejemplo, una cosa que no habían hecho anteriormente, que era estudiar la psicopatología o la posible psicopatología que pudiera sufrir el testigo. Y bueno, básicamente, parte de este informe o de este proyecto, posteriormente entró a formar parte de base en otros proyectos de otros países. Entre ellos, por ejemplo, años después, en España, por ejemplo, se crea también un proyecto parecido, que es el que ha recogido durante 30, 40 años todo lo que eran los avistamientos por parte del Ministerio de Defensa, pero por el Departamento de, bueno, la Fuerza Aérea, sobre todo la Fuerza Aérea. Y entonces, pues todos estos protocolos que se crearon posteriormente aquí, ya digo, en España, Inglaterra, Francia, Alemania también, todos estos protocolos se basaban precisamente en el proyecto Rencor, ¿no? El Grudge, que todavía no sé exactamente por qué rencor a qué, ¿no? Algo así como, bueno, no sé a qué se refiere rencor. El caso es que, bueno, fue un proyecto que duró por aproximadamente, pues, creo que se fueron hasta, bueno, estuvo en parte encubierto hasta el año 99, en parte, ¿vale? Pero recordemos que también este proyecto se quedó luego integrado dentro del proyecto Libro Azul. Y bueno, es que con Proyecto Libro Azul, que sería posiblemente
el proyecto que más tiempo ha, bueno, y que sigue teniendo, ¿no? Porque una cosa es lo que dicen los Estados Unidos, que esos proyectos están abandonados y tal, pero ya se ha demostrado, por ejemplo, por incluso cuando han hecho las audiencias públicas en el Congreso, que toda esa información no se ha ido al garete, no se ha perdido, o sea, esos proyectos siguen funcionando y lo que han tenido no han tenido más remedio que decir a la opinión pública que sí, que existen ciertos proyectos, ¿no? Para dar explicación. Pero ya digo que el proyecto Libro Azul, bueno, que la gente siempre me pregunta, proyecto Libro Azul, ¿no? Y claro, miras y dices, ¿y por qué le pusieron el proyecto Libro Azul? Digo, porque tuvieron muy poca idea, ¿eh? O sea, es que se ve que cuando estaban en un periodo de reuniones, sobre todo en el proyecto Gruch, a alguien se le ocurrió precisamente crear un proyecto que abarcara ya todo lo que es el campo de la posible UFO, ¿no? O sea, lo que realmente es un objeto volador no identificado aquí en España o en español. ¿Y qué ocurre? Que no tuvieron otra ocurrencia que ponerle el nombre del color de la carpeta. Imagínate que la carpeta... Lleva una carpeta azul y se dijo, pues este es el nombre, ya está. Tú imagínate, fucsia, ¿no? O carpeta, ¿no? Proyecto Libro Fucsia. Imagínate, qué poca seriedad. Pero bueno, yo cuando me lo preguntan, yo normalmente digo, lo digo claramente, digo, fue así. O sea, no es que dijeran, hoy azul del traje no, el traje bonito de los oficiales de aviación y tal. No, no, por la carpeta. O sea, eso se le ocurrió otra cosa. Y bueno, pues el caso es que bueno, empezó a funcionar a partir del 52, recordemos que es el que asimila, digamos, el proyecto Gruch, y bueno, ya el proyecto Signo, por ejemplo, que ya en realidad pues había quedado integrado dentro del Gruch. Y bueno, este proyecto Libro Azul, pues ya entonces sí que estamos hablando de palabras mayores, porque es la primera vez que empiezan a meter a personal interesante, ¿no? O sea, personal científico, ingenieros, oficiales de alto rango del ejército. Y entonces, pues, básicamente, pues, empezaron a investigar todo lo que era el tema, ¿no? Pero aquí hay un caso que es interesante, sobre todo centrándonos en Joseph Hynek, por ejemplo, ¿no? O Hank, como dicen otros. Yo, como soy muy españolito, pues yo digo Hynek, que se escribe Hynek y yo le digo Hynek. Lo traduce directamente, vamos. Sí, tal cual. Y entonces, pues resulta que bueno, pues este señor, Joseph Hynek o Hynek, bueno, no era un don nadie, era astrónomo, también era matemático, o sea, era un señor en la vida civil hubiera sido aquello que se dice una persona de futuro prominente, ¿no? Ajá. Pero ¿qué ocurre? Que en cierta manera tuvo la mala fortuna de caer en este proyecto Libro Azul. Y de todo lo que se ha hablado y todo lo que se ha publicado y que se ha hecho, por ejemplo, en series sobre el proyecto Libro Azul, hay una serie que trata el proyecto Libro Azul como realmente solía ocurrir. En el proyecto Libro Azul a Hynek se le dota, digamos, de un equipo humano, oficiales y tal, pero ¿qué ocurre? Estos oficiales tenían la orden en todo lo posible, o sea, y si no, se inventaba, de cerrar los casos, estamos obligados a cerrar los casos como siempre casos resueltos, ¿vale? Y siempre era
Oye, pues mira, el testigo en realidad, debido a que había habido un incendio, que no sé cuánto, se había caído una avioneta, no sé qué, confundió un búho con un ser extraterrestre, o sea, ¿vale? Y entonces, pues claro, esto durante unos cuantos años. Hinek, por ejemplo, pues llegó cierto momento y dijo, mira, primeramente, aquí, o sea, me estoy echando a perder, no estoy desarrollando mi carrera, no estoy a gusto. Y entonces, básicamente, él estuvo hasta, me parece que fue el año, no sé, bueno, aguantó, porque estuvo por lo menos 20 años. Pero más o menos en los años 70, primeros de los 70, ese año 72 creo que fue, ya es cuando decide, pues, oficialmente, pues, marcharse, a la vez que supongo que por ciertos temarios de los jefazos, de cerrarlo, ¿no? Oficialmente, por ejemplo, eso, se finaliza el año 69, el hombre había llegado a la luna y entre pitos y flautas, pues dices, bueno, pues mira, ya se considera que el proyecto Libro Azul no tiene ninguna un futuro, ¿no? Pero aunque oficialmente se cerró en el 60, o sea, en el año 69, en diciembre, 17 de diciembre, pero se sabe perfectamente, como otros proyectos que hemos hablado, ¿no? O sea, el Stargate y tal, o sea, otros proyectos, que eso es una cortina de humo. Eso es una manera, en muchos aspectos, de hacer que los que estaban implicados en ese proyecto se les da carta blanca, como por ejemplo, que marcha en el año 72, digamos que posiblemente, pues incluso invitado, y sí, muchas gracias por todo, tap, 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 y hasta luego, y si te he visto no me acuerdo, ¿vale? Pero se sabe perfectamente que después, que nuevas generaciones que van entrando, estos proyectos, por ejemplo, el Stargate, se sabe que a mediados del 2010, 2012, seguían anotándose por ahí temarios del Stargate, ¿no? Y con el proyecto Libro Azul han pasado un tanto lo mismo, como le pasó a Signo, como le pasó a Gruch, a los proyectos. O sea, el proyecto Libro Azul quedó integrado en otro tipo de proyecto aún más secreto. Por tanto, claro, vamos a ver el temario principal, cuál era la historia, ¿no? El nacimiento de todos estos proyectos. Pues como por ejemplo en cualquier defensa aérea de cualquier país que se las dé de intentar defender a su pueblo, que es que si hay cierto número de anomalías que tú tienes que estudiar, aunque luego publiques lo que publiques, pero en realidad las tienes que estudiar y tienes que delimitar exactamente cuáles son, qué porcentajes son, como hemos dicho antes, errores psicológicos o patologías, psicopatologías y tal, y entonces ver exactamente cuáles son, qué cantidad de casos son los que realmente están ocurriendo. ¿Por qué? Porque cuando a una fuerza aérea, de defensa aérea, le digan, bueno, ¿y ustedes, ante esto que está ocurriendo en el espacio aéreo de nuestro país, qué están haciendo? ¿Ustedes no están defendiendo a la integridad del espacio aéreo de los Estados Unidos? Un tanto aquí, un tanto así pasa aquí en España también y en otros países, que por ejemplo, defensa aérea, pues coge y crea un proyecto en su momento para recopilar todo este tipo de fenomenología, con el fin de poder intentar dar una explicación y en todo caso a lo que es al Ministerio de Defensa, explicar claramente en qué situación nos encontramos. Y yo lo digo claramente, o sea, la situación en la que nos encontramos y visto el panorama de lo que han estado explicando también en el Congreso de los Estados Unidos, en las vistas estas abiertas, claramente al día de hoy, pues sí que se da el hecho de que está produciéndose toda esta fenomenología, pero no saben exactamente
de qué se, primeramente, no han aprendido nada, porque no saben exactamente de qué se trata, o parece que no se sabe de qué se trata, que es tecnología muy superior a la actual, nuestra, o la que pueda tener en todos los Estados Unidos y otros países. Y entonces, pues básicamente, pues eso, es para intentar dar una explicación. Bueno, volviendo un poquito a Hinek, por ejemplo, pues este hombre, una vez que queda liberado, hace una cosa que teóricamente sería complicado, ¿no? Claro, este señor, una vez que sale, publica y hace sus propios estudios, ¿vale? O sea, entonces, básicamente, pues él, por ejemplo, pues tal como sale, os ya digo, 3 años después de 4 años, en el año 72, ya saca un libro, que es la experiencia UFO, digamos, un requerimiento científico, ¿no? Luego, en los límites de la realidad, ¿no? Un progreso, o sea, también sobre ovnis en el año 75, con Jacques Vallée, además, con el francés Jacques Vallée. Y en el año 37 también saca el reportaje, o sea, el report, ¿no? El dossier, digamos, Hinek sobre la ufología, ¿no? Sobre los fenómenos. Y incluso con otros autores y tal, en el año 87, que es su última obra, o sea, quiero decir que él se dedica. Y lo interesante es que, a diferencia de lo que pueda parecer, supongo que el ejército o la aviación militar considera bueno, que publique porque él mismo se va a estrellar, entre comillas, ¿no? Se le dará por loco y este señor pues perderá toda lo que pudieran conocerlo de él, y un poquito como decíamos el otro día, de lo de Avi Loeb, ¿no? Que a Avi Loeb se le ha dicho que es criticado, pero claro, ¿cómo criticas a un señor que primeramente ha tergiversado sus palabras y realmente lo que ha querido explicar es algo totalmente diferente a lo que la gente ha querido entender? Pues este señor en los años 70 prácticamente hace lo mismo. Pero, dime. No, perdona, que te iba a comentar una cosa, pero cuando acabes te la comento. Bueno, no, yo es para entrar a lo que es el comentar, por ejemplo, lo que eran los, ¿cómo se llaman estos? Los protocolos, ¿no? Las categorías, ¿no? Bueno, vamos a ver, eso. Él, por ejemplo, en relación a lo que había estudiado cuando estaba en el proyecto Libro Azul, pues hace, por ejemplo, digamos, una categoría, una tipología basándose en la visualización de los radares, ¿no? Lo que ellos habían aprendido. O sea, lo que hace prácticamente es implica lo que es el proyecto Libro Azul para sacarlo al exterior y que la gente lo supiera. Que claro, yo, por ejemplo, a veces decía, digo, qué raro, ¿no? Que a este hombre no lo han silenciado ni le han hecho nada. No. Este señor murió entre comillas, ¿no? O sea, murió de un cáncer de cerebro. O sea, la parte más importante de él es precisamente la que lo lleva a la tumba. Pero bueno, él, por ejemplo, hace unos protocolos y entonces, pues, unas categorías. Y entonces, claro, en relación, ya digo, a la fenomenología primero que se estaban tratando en lo que eran los radares, lo que captaban los radares. Entonces, por ejemplo, estaban los encuentros cercanos del primer tipo. Hay, por ejemplo, ven ciertos detalles del objeto, los testigos. Y claramente, por ejemplo, puede decir, por ejemplo, lo que es distancia y tamaño, ¿no? Puede hacer, pues, eso serían Aquí en España, por ejemplo, tenemos algunos casos de este que ha estudiado el ejército, que se han desclasificado en relación a distancias y tal. Algo que hicieron mucho hincapié precisamente, siguiendo los protocolos estos. Bueno, por ejemplo, el segundo tipo, que puede, por ejemplo,
pues es más cercano, porque ya es cuando la tecnología que tienen ellos afectan a nuestra tecnología, ¿vale? ¿Qué ocurre? Y eso está muy bien explicado en la tercera fase, porque si te fijas, pasan por varias fases. Una, en la primera fase, si te acuerdas en la película, ven los objetos y pueden delimitar más o menos la forma que tienen esos objetos. Y luego, en el encuentro del segundo tipo, ¿te acuerdas que, por ejemplo, hay un ovni que hay un paso a nivel con barrera? ¿Sí? Y hay un ovni, o sea, se para el protagonista con su furgoneta y detrás parece que hay otro vehículo, se acerca otro vehículo y le hace luces, como diciendo, pasa, ¿no? Y entonces el protagonista le dice, anda, sí, claro, no está viendo que está pasando el tren, que va a pasar el tren, pasa por encima y ves que el objeto se levanta y él mira, o sea, se lo saca la cabeza y la mitad de la cabeza se le pone tostadita, ¿vale? Pues eso es una... Sí, sí, una pregunta. Sí. Una pregunta, Juan Carlos. Joseph habló alguna vez de la Biblia, habló alguna vez de la Biblia, porque si cogemos la Biblia, en los pasajes de Ezequiel, donde se describe la gloria de Dios, que habla de nubes con fuego y color ámbar, que dice se ven o se intuyen posibles aparatos extraterrestres, ovnis. Y en el Génesis número 6, la Biblia dice que los hombres que vinieron del cielo, los dioses o ángeles caídos, enseñaron tecnología y uso de metales desconocidos y joyas. Entonces, claro, la Biblia te está diciendo que seguramente vinieron del cielo. Él entró en este paradigma de implicar a la Iglesia en el tema OVNI, porque la Biblia está cogida con pinzas en el tema OVNI, está muy cogida con pinzas. Mira, teóricamente no, ¿vale? Porque si tenía este hombre algo en especial, era que él vivía y vivió para la ciencia, o sea, era un científico de los pies a la cabeza. Pero quitando, por ejemplo, lo que trabajó, o sea, él, por ejemplo, incluso colaboró con la NASA. Y lástima que no lo tengo aquí, pero yo tengo un boceto que hizo él en un libro que tengo, que es un libro publicado en los años 80, imagínate el libro, la de años que tiene, y lo tengo aquí, en el que él estuvo colaborando con la NASA sobre ciertos pasajes, digamos, de la Biblia. Él, por ejemplo, sé que hay un científico, casi no me acuerdo el nombre, que lo que describía Ezequiel lo llevó a la práctica y consiguió que volara. Eran unos ovnis con una cabeza redonda, una base redonda, con 3 patas y volaban. 4 patas. 4 patas y era un dron, sí, porque era un cuadcóptero. Sí, además lo tengo. Bueno, pues ese proyecto lo estuvo, digamos, como ingeniero, desarrollando también es que sí, ese señor no sé quién es, con la NASA precisamente en ese proyecto, el proyecto precisamente se llamaba proyecto, además le pusieron proyecto Ezequiel, y es un proyecto que tuvo la NASA y que estuvo implicado incluso la compañía Grumman, por lo que yo sé. Sí, correcto, que estuvo, bueno, básicamente gracias a eso fueron los padres de la creación de los cuadcópteros o drones, ¿vale? Sí. Que en aquel entonces, por ejemplo, eran cuadcópteros porque, ya digo, eran 4 hélices con adosadas a 4 trenes de aterrizaje, ¿vale? Que podían pasar de utilizarse como drones como helicópteros, pero tenían también unas turbinas que podían dar más velocidad que las hélices. O sea, el aparato era una pasada, porque cuando llegaba a cierta altura de sustentación, las hélices se plegaban y entonces funcionaba a base de como turbinas, de reactores. 4 reactores que estaban sincronizados. Se sabe perfectamente que funcionó e incluso tuvieron, bueno, la idea en la NASA
de incluirlo en otros programas posteriores que, bueno, al final quedaron parados para ir a la Luna, como vehículos extralunares, ¿vale? Que eran precisamente, pues, eran formas de buscar maneras de sacarle mejor rendimiento al tipo de nave que se pudiera acoplar directamente, que se pudiera utilizar directamente en los proyectos. Y este señor, pues sí, ya digo que estuvo trabajando en ese aspecto con pasajes de la Biblia, pero no como, o sea, él estuvo apoyando, digamos, y ayudando en estos proyectos, pero no era especialmente llamado a temas de tecnología y Biblia, ¿no? Ya digo, él, por ejemplo, fue también incluso profesor en los años 70, 80. Bueno, cuando ya se creó todo este protocolo, la verdad es que nosotros que somos ya los vejetes o los veteranos, que tan jóvenes éramos en aquel entonces, pues claro, la imagen de estos señores, este señor Gine, por ejemplo, Jacques Vallée, por ejemplo, o Jacques Bergier, por ejemplo, eran personajes que estaban idolatrados prácticamente, ¿verdad? Era lo más de aquel entonces, porque veías que no eran cualquiera. No era un señor cabrero, no era un señor que de una oficina y no sabe del tema, no. Estamos hablando de personas muy asociadas a la ciencia, ¿no? Que ya digo, normalmente se les podía decir que tenían la cabeza bien poblada. Se decía, este señor tiene la cabeza bien poblada. Bueno, pues básicamente es lo que hizo él. Y volviendo, por ejemplo, a lo de los encuentros, bueno, pues básicamente él cogió, por ejemplo, el tercer, o sea, eran 3 fases, como hemos dicho. La segunda fase ya hemos explicado en la película, y la tercera fase es la que conocemos, ¿no? La del contacto directo ya, o sea, el contacto presencial, ¿no? Por ejemplo, no sabemos perfectamente que se haya producido, pero él dejaba entrever tanto con Spielberg como con otros directores que algo, o sea, que estaba basado en algo que él había experimentado en cierta manera. Con lo cual, no son unas clasificaciones que estén hechas al azar. Por tanto, que él, con la experiencia de los años que estuvo trabajando en Proyecto Libro Azul, pues no podemos descartar que hubiera en cierto momento algún tipo de catálogo, ¿no? De este tipo de encuentros, para saber exactamente cuando había un testigo que realmente pues había visto algo realmente extraño, pues para decir, bueno, este señor ha tenido un encuentro cercano, pero de primera fase, de segunda o de tercera, ¿no? Bueno, sí que después hubo gente, por ejemplo, Ted Blocher, por ejemplo, eh, amplió, ¿no? Que son cuarto tipo, quinto tipo. Bueno, el cuarto tipo, por ejemplo, es cuando son abducidos, o sea, que las personas abducidas. A diferencia, por ejemplo, de la tercera fase, como hemos visto antes, la tercera fase es un encuentro en el que las personas, o sea, piden voluntarios, o sea, es voluntario si quieres una interconexión con ellos, ¿vale? El cuarto tipo ya lo que pusieron como de otro tipo, que también se había, claro, es que empezaban a haber muchos casos en los años 70 y 80 de este tipo de casos. Y entonces, claro, no lo podían meter en la categoría de tercera fase. Por tanto, que eran secuestros bastante agresivos en ciertos momentos. Y entonces, pues básicamente, pues este señor, el Tom Blosser, Ted Blosser, quiero decir, bueno, creó estas dos categorías, ¿no? Cuarto y quinto tipo. El quinto tipo, por ejemplo, ya es más difícil porque no se tiene constancia real del quinto tipo. Es cuando, al igual que en el encuentro en la tercera fase, pero en el quinto tipo es cuando ya hay una comunicación abierta, fluida entre, digamos, humanos y extraterrestres. Aquí, en este caso, no se sabe con certeza.
En cuanto, por ejemplo, también pues sacaron lo del sexto tipo, ¿no? Que es cuando hay víctimas mortales producidas por un avistamiento ovni. Y bueno, y el séptimo tipo, que era ese es más complicado, ¿no? Porque es el de la posible hibridación, o sea, secuestro e hibridación de seres, ¿no? A partir de abducciones y demás. Bueno, que sigamos. Este señor, pues bueno, el caso es que tenemos que recordarlo, porque este señor es el que creó esos protocolos, esos sistemas, esas clasificaciones, queriéndole dar rigor científico a la ufología, ¿vale? No quería Mira, que el que creó la nave espacial de Ezequiel fue el sí, ingeniero Joseph Frank Blumich. Sí, Brodnix era, bueno, mira, por cierto, bueno, se podría mirar, pero son de esas mentes que se recuperaron de la Alemania de otros tiempos. De la España nazi, sí. Y bueno, a ver, se le ha comentado de que parte de ese proyecto está envuelto, digamos, en ciertos proyectos que ya los nazis estaban desarrollando, ¿vale? Este hombre fue también el inventor que la NASA tiene la patente de la rueda autodireccional. Una rueda que puede ir para adelante, para atrás y para los lados. Y muchas Sí, carretillas estatales ya la llevan, ¿eh? sí, entre otras cosas, ¿vale? O sea que, bueno, también intentó realizar ciertos motores fotónicos, o sea, como le llamaban, motores lumínicos, pero Un bueno, día hablaremos de eso. pero, siempre está ese pero. Lo que no queda claro es si realmente se abandonaron esos proyectos. Creo, por lo que he visto publicado en los últimos tiempos, podríamos estar hablando de que cierto departamento de la NASA o alguna empresa asociada a la NASA está trabajando de tapadillo, siempre de tapadillo, desarrollando este viejo motor o el viejo desarrollo de este proyecto, ¿no? El desarrollarlo. Y estamos hablando de motores fotónicos, o sea, estamos hablando ya de motores con gran capacidad y tal. Bueno, básicamente es lo que pudieron desarrollar. Bueno, el caso es que, mira, tengo para aquí, lástima, que ya tengo, por ejemplo, de Joseph Hinek, por ejemplo, tengo lo que eran los dibujos que él hizo, ¿no? Los encuentros, por ejemplo, los Close Encounters, ¿no? De los tipos y tal, y son parte de sus libros y que hay que reconocerle que el trabajo es bastante sencillo, pero aclaratorio, es decir, esto es lo que es un encuentro de este tipo. Lo que es interesante, bueno, vuelvo a lo mismo, es que se le permitiera soltar, bueno, la gente no lo sabe, pero por ejemplo en los años 70, incluso a principios de los 80, este señor tenía mucha libertad y además estaba muy bien visto en congresos, bueno, en congresos de ufología, por ejemplo, de investigación. Si querías tener un congreso con un aporte científico, tú llamabas, o sea, esto era garantía total. Pero ¿qué ocurre? Llegan los 80, llega su fallecimiento, le digo, por un tumor cerebral. Siempre me ha llamado mucho la atención que digo, ¿cómo podías eliminar a este señor? Pues o envenenándolo o produciéndole una enfermedad que Lo matará. lo anulara, o sea, lo eliminara de esta manera, sin tener demasiados apegos y tal. El caso es que bueno, lo extraño es que hoy en día, y yo invito a que se haga las pruebas, aquí está internet, y que se vea después de los 80, pues 40 y pico años,
¿qué hemos avanzado en la ufología? Aparte de lo que, o sea, aparte de lo que Hynek aportó, realmente No hemos avanzado nada. no hay nada, porque tú te encuentras con que los gobiernos han ido desclasificando casuística, ¿vale? Sobre todo la defensa aérea y tal, bueno, el Ministerio del Aire. Pero no hay nada. No hay nada. Lo que sí que se ha encontrado relación arqueología, ufología, porque se han encontrado yacimientos de más de 15.000 años cuando Sí. se desconocía que no era capaz de edificar, y en Turquía se ha encontrado un yacimiento de más de 15.000 años de antigüedad, el Wadi Tupé, me parece que se llama, que son unos pilares enormes con dibujos de figuras extraterrestres incluso, y que los arqueólogos están haciendo cruces de cómo hace 15.000 años atrás el hombre era capaz de hacer ese tipo de arquitectura, cuando normalmente todavía iban con las flechas y las lanzas, ¿no? Claro, evidentemente cada vez la arqueología está más ligada también al fenómeno ovni. Eso también es un gran avance. Aunque no hemos avanzado en el tema de ufología, pero sí en la arqueología nos está dando ciertos datos que desconocíamos hoy en día. Bueno, a ver, ya tú lo has dicho varias veces, os lo has explicado. Vete a las pirámides. Vete a las pirámides y busca hollín. O vete a algún tipo de construcción de hace miles de años y busca los rastros de la antorcha, porque estando en el interior, ¿con qué se iluminaban? Claro, el dios tan famoso que decía, el que vino del cielo, por ejemplo. ¿Vale? Yo, por ejemplo, mira, a mí me gusta mucho el tema sobre todo la paleontología y tal. Bueno, en Francia, algo que me llamó la atención y yo lo solté, y porque tuve la suerte de ver un yacimiento de estos en una caverna, ¿no? En una gruta, una caverna, pero una caverna con un recorrido a veces bastante complicado, que daba lugar a un espacio que si tú no llevas una iluminación, estás perdido, porque no se ve nada, o sea, está en el interior. A 150, 200 metros de distancia y en profundidad. O en este caso, por ejemplo, en una galería que estaba en la montaña hacia arriba, o sea, y era una galería bien, bien grande de unos 150 por 200 metros, o sea, grande, una gran galería, ¿no? Que daba a unas pequeñas, más pequeñas galerías a su alrededor, que era muy interesante, porque parece, si no fuera porque se ve que la roca es natural, yo hubiera pensado, digo, pues esto parece excavado. Pero lo interesante era ver todas esas pinturas. Entonces, claro, yo pregunté, primero, ¿cómo se iluminaban? Aquí no hay ningún, o sea, en todo el recorrido que hemos hecho, no hay ningún rastro de hollín. Claro, es la teoría que tengo yo sobre las pirámides, que tenían luz artificial, porque Claro. no hay ningún tipo de restos de hollín, de fuego, de nada, y es que si no vas con una linterna ahí no te ves. No te ves. Bueno, y otra cosa, por ejemplo, en esta galería en concreto, claro, te paras, te sientas, te dicen, no, siéntese, lo sentamos como allí en medio para ver la galería, o sea, la bóveda. Y claro, digo, ¿y cómo han pintado esos bisontes, esos animales, alrededor de unos 15, 20 metros de altura? Digo, porque me estás hablando de una sociedad prácticamente nómada, que venía aquí por temporadas, que eran primitivos, y digo, o sea, yo no me lo puedo explicar. Yo pedía la explicación, pues claro, los de allí, los que, no, es que, bueno, no sé, claro, para eso tendría que ser un experto. Yo, claro, te decían, no, yo soy solo el que hace el guía, o soy el guía, ¿no? Soy el que guía las visitas y tal. Y bueno, tampoco nos vamos a poner, no hace falta que la gente se ponga a llorar.
Pero era una incógnita. También era una incógnita, por ejemplo, el decir, me ponían en el museo que tienen en un lateral, que es un edificio moderno, y ponen las flechas, las puntas de sílex, que no sé cuánto, o sea, de las cacerías, ¿no? De cómo cazaban. Y en otra vitrina, joyería realizada por las mujeres de la tribu. Digo, me parece perfecto, digo, pero primeramente, ¿cómo hacían redonditas las piedras? Y las taladraban. Y las taladraban, digo, porque a mí me estás explicando de que les metían unas cuerdas de esparto, no sé qué, a mí me parece perfecto. Pero ¿quién hace eso? Por la famosa daga egipcia hecha Sí, con meteoritos. un meteorito. A ver, ¿no? ¿Qué dices? A ver, me parece perfecto que seáis grandes conocedores de la historia o creáis conocerla bien la historia, digo, pero o sea, lo siento, pero de 3 cosas que decís, 2 son incógnitas. Se quedan ahí. Y entonces, pues básicamente, pues es lo que hay. Y aquí, por ejemplo, volviendo un poquito para terminar a Gine, porque ya se nos va el tiempo, a este señor, pues esto es lo que le pasó. O sea, o sea, todo el esfuerzo que hizo, pues sí que hay algunos buenos investigadores de la fenomenología ovni, tanto en España como en otros países, que siguen estos protocolos. Y cuando hacen una investigación y investigan al testigo y tal, no van haciendo el chorra o el tonto, ¿no? Sino que van siguiendo unas pautas, como he dicho antes. Estudio psicológico. Estudios, o sea, saber exactamente y recoger la importancia que le da, por ejemplo, el ejército también se le da, los conocimientos del testigo. O sea, si es pues, eso, un cabrero o es un estudios superiores. Se considera, por ejemplo, yo ahí tengo mis serias dudas, pero se considera, por ejemplo, que la palabra de un tío con una carrera o 2 carreras o 3 carreras universitarias, pues se considera mucho más fehaciente, o sea, mucho más real que el de un cabrero, ¿vale? Por poner un ejemplo. Y no quiero faltar a los cabreros que yo les tengo mucho cariño, porque muchos años de montaña. Pero ahí está el problema, que yo, por ejemplo, pues tú, por ejemplo, hablas con un señor que está en las montañas de los Pirineos, está acostumbrado a esto y tal, y tú pregúntale, le preguntarás, oye, ¿y tú has visto alguna vez algo extraño así en los cielos y tal? ¿No? Ahora, quitando aquello de esas luces de color naranja, haciendo figuras y tal, pero bueno, eso pasa de vez en cuando. Y te quedas y dices, y lo ves cantar normal, pues vale, y ocurre, ¿vale? Es cierto que a veces hay luces que son fenómenos atmosféricos Claro. y naturales. Por ejemplo, hay las famosas luces que están siempre justo antes de un gran desastre natural, como un terremoto, un maremoto, que se ven, que se han estudiado y se han visto que son fenómenos atmosféricos por la presión del aire, porque se salen, pero ciertamente hay luces que son inexplicables. Claro. Hay luces que circulan información, que hacen giros increíbles, que cogen velocidades de vértigo, incapaces de coger cualquier avión nuestro terrestre. Claro, evidentemente sí que hay cosas que se han visto que hay que analizarlas con lupa, evidentemente. Lo que pasa es que, claro, como científicamente estos supuestos extraterrestres o naves espaciales tienen una tecnología que a lo mejor tienen 40.000 años más que nosotros de avance, Sí, posiblemente. evidentemente la ciencia no ha llegado al nivel para explicarnos todos estos fenómenos. Por tanto, cuando la ciencia, lo sabemos bien, cuando un científico no tiene explicación, te dice que eso son cosas aleatorias y que esto no puede ser. Se niegan en redondo y se cierran. Se cierran por el desconocimiento de la causa. Y ese cerramiento de puertas, ese cerrar los ojos, no abrir la visión a otros mundos,
nos hace perder un montón de oportunidades. Y aparte otra cosa, una pregunta que le digo yo mucho a la gente. Si no existieran las naves extraterrestres, si no hubieran venido aquí, si no hubiéramos tenido constancia de ellos, si la NASA, los Estados Unidos y cualquier gobierno no hubiera tenido pruebas fehacientes de que existe algo, la pregunta es muy fácil. ¿La tecnología que tenemos en 10 años la hubiéramos tenido? Mucho menos. Claro que no. O sea, estamos hablando... Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. A ver, sabemos perfectamente que es producirse lo de Roswell y solo 2 años después se descubre la fibra óptica. Claro. Se descubre el microondas, se fabrican los primeros microondas. A ver, que dices, hombre, puede ser casual, ¿no? Porque, claro, hay que recordar los avances tecnológicos de aquel entonces. Digo, vale, a ver, me parece perfecto, pero los avances van hacia este tipo, pero resulta que no saben ni cómo utilizarlos porque, recordemos, fibra óptica, año 49, o sea, el Roswell 47, que se descubre la fibra óptica en el 49, al igual que la base de los microondas. Pero Internet. nada Internet también era una herramienta militar, que ahora es civil. La original intranet que le llamaban. Hoy en día todavía existe toda la línea de intranet. Pero, ¿qué ocurre? Tú te vas, o sea, hay el proyecto a la Luna y te dices, ¿por qué no utilizaron? Si tanto estaban descubriendo, ¿por qué no buscaron la manera de sacarle mucho más rendimiento y más seguridad y más tecnología al proyecto Apolo? Que básicamente es meter a 3 o 4 personas en unas latas de sardinas o sea, con un grosor que muchas veces era como papel de aluminio. Yo ahí tengo mis dudas de que llegaran. Hoy tengo mis dudas que llegaran. No, a ver. Yo tengo mis dudas. Mira, no tengo las dudas porque a ver si las tengo por ahí. Bueno, un día las miraremos. Una de las sondas que han llegado a la Luna, de la India, por cierto, pues mira por dónde resulta que en una de sus orbitaciones a muy baja altura, precisamente para encontrar la zona de aterrizaje correcta y tal, pasó por el Mar de la Tranquilidad y ha sacado fotos de los restos que hay allí. Lo que ocurre, hay que ser realistas, lo que ocurre es que cuánto de lo que realmente ocurrió es lo que nosotros conocemos o lo que nosotros pudimos ver. Ya, pero es que hay cosas que se escapan de madre. Porque un hecho tan histórico como la llegada del hombre a la Luna, que se borraran las cintas de grabación para reutilizarlas. Bueno, pero ¿quién te dice que están borradas? La misma NASA. La misma NASA lo dice. Claro, y hay que creerse lo que dice la NASA en ese aspecto. No, claro, exactamente. No me creo nada de lo que digan los americanos, te digo yo. A ver, mira, que lleven el único modelo que queda, o sea, a escala real, del Eagle, o sea, de una copia del Eagle que aterrizó a la Luna. Lo mandan a la Expo de Sevilla del 92 y se prende fuego el pabellón. ¿Qué dices? A ver, ¿cómo puede ser? O sea, todo lo que había en ese pabellón, que era se llamaba la era de los descubrimientos, ¿vale? O sea, encima resulta que el único pabellón que estaba construido como palillos de dientes, o sea, de pe a pa, teóricamente de madera incombustible. Y se prendió, vamos, no dejó ni los pilares del edificio. Y yo estuve en la Expo, ¿eh? No dejó ni los sillares. Bueno, pues están listos que llevaron el módulo de aterrizaje, o sea, la réplica del Eagle, que era el modelo que utilizaban aquí en la Tierra para hacer las pruebas de por si había fallo. Bueno, y hacer las pruebas como pasó luego en el Apolo 13, que fue el que tuvo el problema. Otro caso, que por ejemplo se dice que es que fue una implosión de los tanques de oxígeno, que no sé cuánto, ¿no? En el removido de los tanques, que técnicamente dices,
Jolín. Sí, pero a ver, por ejemplo, el Discovery, por una Sí. placa estalló, por una placa. El Eagle no tenía ningún tipo de placa de protección. Bueno, tenía papel de aluminio. Sí, pero bueno. Bueno, a ver, habían descubierto que el papel de aluminio, al igual que las planchas de oro, pero no iban a poner oro, o sea, el pan de oro y demás, el papel de aluminio, bueno, ya lo descubrieron en su momento, que repelía hasta el 70-80% de los rayos gamma y otros rayos, por ejemplo, nocivos para la salud, ¿vale? Que por eso se recubrió la nave y a partir de ese momento, si tú te fijas, todo lo que sea sensible en los cohetes hoy en día, pues incluso todos llevan esa bolsa o ese La papel de manta, aluminio, digo yo. la manta de los accidentes que he digo yo. Sí, como la manta térmica, ¿no? Pues un estilo a eso, y han descubierto que la radiación no penetra. Vale, perfecto, me parece perfecto. Pero claro, y está en internet, eso no pueden engañar. Hay ciertas fotos sacadas desde el módulo de aterrizaje, ¿vale? Cuando tuvieron que hacer el cambio para poder entrar en el módulo de aterrizaje y utilizar la sonda de reentrada para llegar a la Tierra. Y entonces tuvieron que abandonar en lo que era el módulo de mando, que era el que iba a ser utilizado en orbitación lunar. Bueno, que es el que petó, el que le estalló. Pues las imágenes que hay son de todo menos el resultado de un estallido, ¿vale? Porque, por ejemplo, y ciertos expertos también, bueno, se les dijo que eran amantes de la paranoia de Estado, que no sé qué, de las intervenciones y tal, pero bueno, explicaban y decían, a ver, en una explosión, ¿qué es explosión? Porque hay planchas que están chafadas hacia adentro. Hay Porque láminas. no explosionó, implosionó. No, en realidad explosionó. Y entonces, Porque ¿por qué están para adentro? bueno, no. O sea, hay restos de explosión, pero hay restos de algo impactado, o sea, de impacto, ¿vale? Claro. Y entonces, pues claro, dice, bueno, pero entonces, si esta nave impactó, ¿con qué impactó? ¿Un meteorito, algo? Pues tenía que ser la leche como para... Bueno, decían que explicaban que podía ser incluso una pequeña roca, pero a la velocidad a la que iban, de desplazamiento, pues que produjo esos daños. Bueno, es rarísimo. Hay muchas incógnitas. Hay muchas Sí, hay incógnitas muchas ahí. cosas. Pero bueno, Un día hablaremos. para terminar, porque ya se nos va, pues básicamente, pues alabar, por ejemplo, el trabajo de este señor, que ya digo, ha quedado abandonado. Yo invito a que si se quiere estudiar y reestructurar, digamos, la investigación ufológica en orden, o sea, hay que coger a este señor. Hay que coger a los clásicos y decir, vamos a plantarnos y vamos a hacer unos protocolos. Y vamos a seguir unas líneas de trabajo y tener como referencia a este señor. Es lo que, o sea, más que nada hoy quería ensalzar a este personaje, a este señor, ¿no? Que no es un loco, o sea, estamos hablando de que fueron cerca desde el 47 hasta el 69, oficialmente hasta el 72, estamos hablando de cerca de 30 años. 47, Te bueno, voy a hacer una pregunta sobre este 70. hombre y otros. Sobre este hombre y otros. Una teoría que tengo yo. Estas personas que han dado tanto a la ciencia, han dado tanto al misterio, han dado tanto a la ufología, han sido olvidados o obligados a olvidar. Yo creo que en realidad se les ha hecho el huequecito, ¿no? O sea, se les ha apartado porque, claro, a ver, si se hace un seguimiento de este tipo de investigación, el espectáculo en las redes ya no tiene sentido, Claro. ¿vale? O sea, el otro día hablando precisamente con un investigador, pues decía, es que, claro, lo que tenemos en las redes en realidad es un 99 con
de basura, de producto que no es real, que está montado, está reestructurado de tal manera para que la persona que realmente pasa el tiempo y no quiere pensar demasiado, se lo va a tragar, pero no es real. Entonces, pues básicamente, pues de lo que se trataría por una parte es recuperar a estos clásicos y segundo, pues seguir, por ejemplo, pues otra línea de trabajo. Ya está. Juan Carlos, pues gracias, como cada semana hemos llegado al final, siempre con el tiempo apretándonos. Hemos recordado a esta gran figura, este gran ufólogo, a Joseph Hynek, y gracias a ti, sus nombres no son olvidados también. Intentamos darle voz para que sus nombres también lo vuelvan a relucir y que la gente reconozca su trabajo y todo lo que ha aportado a la ufología. Muchísimas gracias, como siempre, como cada semana, Juan Carlos, por tu sapiencia y tu forma de explicarnos las cosas. Y a todos ustedes les esperamos aquí, en Energías y Misterios en Radio Espíritu 107.2 de la FM, con un servidor, David Flor, y nuestro amigo Juan Carlos Chávez. Hasta la semana que viene, amigos.